El Instituto Geográfico Militar inició esta madrugada la impresión de las papeletas presidenciales para las elecciones del 7 de febrero. Así lo informó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de presentar un saludo protocolar al presidente de la República por el inicio del año. Las aspiraciones presidenciales de Álvaro Noboa quedaron enterradas definitivamente. Este martes se inició la impresión de las papeletas presidenciales con los 16 binomios calificados en firme. El día de hoy a las 5 de la mañana empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar. Estamos esperando aún que nos envíen o que envíen al Instituto Geográfico Militar las papeletas de los parlamentarios andinos y de los asambleístas provinciales de 4 o 5 provincias que están faltando. Con eso se completaría y estaríamos dentro del cronograma. Así quedaría la papeleta electoral de los 16 binomios presidenciales que ya cursan el 5º día de campaña electoral. Mientras Fuerzas Armadas, tras la impresión de todas las papeletas electorales, se preparan para garantizar el proceso en general. Las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad en todo lo que es la infraestructura que se emplee dentro del proceso electoral. El transporte hacia las 24 delegaciones provinciales y la garantía de seguridad durante el proceso del escrutinio propiamente dicho. Este anuncio se dio en el Palacio de Carondelet, luego que el ministro de Defensa y el alto mando militar le presentaran un saludo protocolar por Año Nuevo al presidente de la República. Ratificar la política de defensa nacional, que no es otra cosa sino determinar claramente la vocación de servicio a la nación ecuatoriana que tienen las Fuerzas Armadas. En este sentido, la soberanía nacional y la protección de la población son los aspectos fundamentales. Renovado el compromiso de Fuerzas Armadas para los últimos 5 meses de este gobierno, el ministro de Defensa adelantó que este domingo los presidentes de Ecuador y Colombia presidirán la inauguración del Centro de Control Fronterizo construido en San Lorenzo, Esmeraldas, del lado ecuatoriano, y el departamento de Nariño, del lado colombiano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La sociedad civil buscará generar confianza en las elecciones del 7 de febrero, observando el proceso electoral. Eso mientras los conflictos y deudas del CNE han causado dudas. Participación Ciudadana se suma a los observadores que anunciaron que harán control electoral. La Corporación Participación Ciudadana también desarrollará un proceso de observación durante las elecciones generales. En su caso lo hará con 500 observadores nacionales y 12 internacionales. Vamos a desarrollar nosotros un proceso de observación cualitativa. Los observadores nacionales estarán repartidos en 9 provincias del país y nos van a transmitir información relevante en cuanto se refiere a la calidad del desarrollo de las votaciones. Y vamos a estar en la capacidad, como otros años, de emitir 2 ruedas de prensa, una al inicio y otra al final del día, contándole a la ciudadanía. En medio de la pandemia, anuncian que también verificarán el uso del espacio público en los recintos electorales y que desarrollarán debates de candidatos a asambleístas nacionales. En este momento ya no podemos seguir escuchando discursos de que la corrupción es mala, entonces hay que combatirla y hay que combatirla porque la corrupción es mala. Lo que vamos a pedir es que se manifiesten y nos comenten, y a la ciudadanía específicamente nos respondan cuáles son las acciones puntuales de un sistema anticorrupción. Participación Ciudadana se suma así a otras alternativas de observación, como el denominado Observatorio Ciudadano de Control Electoral, coordinado por Francisco Huerta y que integran Mario Pazmiño, Simón Espinosa y otros. Y también al colectivo Voces por la Democracia, que entre otros conforman Sebastián Mantilla, Anunciata Valdés y Carlos Aguinaga. Él explica sus propósitos. Voces por la Democracia va a dedicarse mucho en estos días a ver cómo incentiva el tema de educación al votante, la educación al ciudadano, orientación, que es lo fundamental. Ellos, dice, fueron calificados por el CNE y anuncia que buscarán un proceso transparente y de calidad. Una voz crítica
constructivas respecto al proceso electoral. Estos colectivos aspiran así a generar confianza en un proceso electoral que ha estado marcado por las dudas y los conflictos en torno al CNE. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Otro tema pendiente del Consejo Electoral es el debate presidencial, para el que apenas le quedan 12 días y ni siquiera hay un reglamento aprobado. Si el CNE no lo organiza o si los candidatos no acuden, incurrirán en infracciones electorales gravísimas. Después de que parecía haber terminado la discordia, otro tema enfrenta a los consejeros electorales. Los de minoría culpan a la presidenta Diana Atamaín por la no organización del debate, que según la normativa debe hacerse el 17 de enero. Me tiene preocupado porque no conozco hasta el momento cuáles son las acciones ya definitivas que a través de la presidencia y del Departamento de Comunicación se están realizando respecto a esto que está a la vuelta de la esquina. Ha indicado la presidenta que están trabajando sobre cómo se realizaría esto para tener un criterio de equidad. Pero para el abogado y experto en la materia, Esteban Ron, la responsabilidad es de todo el Pleno, aun cuando se haya encargado la organización a alguna unidad. El dónde y demás es cuestión de organización, pero la responsabilidad recae absolutamente en el Consejo Nacional Electoral. Hay propuestas de gremios de hacer el debate. Sin embargo, la ley dispone que deben ser organizados obligatoriamente por el CNE. Cualquier otro será complementario. Está obligado y la ley determina las pautas de obligatoriedad, es decir, el quién, todos, cuándo. Y el Consejo requiere ya la metodología, pues se tiene que dar paso a consultas del público, que no podrá estar presente en el espacio donde se reúnan los candidatos. Y durante la transmisión del debate presidencial se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los asuntos públicos de los actos de gobierno. Esto también debe disponerlo el CNE. El Consejo incurriría en una infracción electoral muy grave, como dice el artículo 279 del Código. La autoridad electoral que incumpla con el mandato legal de realizar debates entre los candidatos. Y también los candidatos podrían ser sancionados, como dispone el numeral 11 de la misma normativa. Los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral ya no pueden, por ley, faltar como acostumbraba estratégicamente hacerlo quien supuestamente encabezaba la intención de voto. El asistir, además, debería ser considerado como un compromiso con la democracia, el país y los electores. Pero hasta ahora no hay debate y el CNE acumula deudas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado a políticos y a la ciudadanía en general a enfrentar con honestidad y conciencia el proceso electoral. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 7 de febrero. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió este comunicado, aquí en 4 puntos sobre el valor de la política, la importancia de los partidos políticos y la responsabilidad de ciudadanos y candidatos. Hace un llamado para las próximas elecciones. Saber que nuestro voto no termina en la urna, que en ese voto nos jugamos el futuro. Ese voto significa progreso, ese voto significa justicia, ese voto significa igualdad para todos, que ese voto significa una mayor dignidad. Entonces yo sí, no podemos delegar los destinos de la patria a personas que no estén lo suficientemente preparadas. Por eso piden a los ciudadanos que voten a conciencia y sobre todo animan a los jóvenes a que ejerzan su derecho con responsabilidad. Con un voto consciente, maduro, responsable, pensado, creo que hay una gran fuerza en los partidos políticos, una gran fuerza joven, que les toca saber orientarlos. En este llamado también solicitan a los partidos y a los candidatos que hagan sus propuestas reales, que sean una solución. Se concentren en los grandes problemas que Ecuador está viviendo. Problemas concretos como el trabajo, la salud, la vivienda, el tema de la familia, de la seguridad, y que traten de responder de una manera también práctica, viable, a estas necesidades. El respeto al otro es fundamental, el respeto entre los candidatos. Tenemos que sembrar y trabajar una cultura de la escucha, del diálogo. Desde la Iglesia Católica dicen que esta no es una intervención en política, sino más bien que están orientando. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hablamos de la pandemia. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario en el norte de la ciudad recibe a diario a cerca de
10 pacientes con síntomas respiratorios. Su director sostiene que desde hace una semana se ha evidenciado un incremento sostenido y teme que en los próximos días lleguen a su máxima capacidad. La relativa calma que se sentía en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Centro de Convenciones Bicentenario en el norte de la ciudad, quedó atrás. Aunque aún hay camas que no se ocupan, cada día son más las personas que llegan hasta este centro de apoyo con síntomas respiratorios. Tenía dolor de cabeza y malestar del cuerpo. Estábamos con 18 pacientes, hemos subido a 44 pacientes en este momento. La capacidad de este lugar es de 100 camas. Sin embargo, allí no cuentan con terapia intensiva y ya hoy tienen al menos 4 pacientes en estado grave. Tenemos una unidad de soporte interno con pacientes que están en ventilación mecánica hasta que sean, se les da el soporte que requieren hasta que sean recibidos en una UCI convencional. Sin embargo, al momento las unidades de cuidados intensivos están al límite. Las UCIs de la macrored de salud y de las clínicas y hospitales privados tienen una ocupación del 90%. Incluso ya hay ciertos hospitales que tienen lista de espera. Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, explica que los cuadros con los que llegan los pacientes son cada vez peores y asegura que se ha visto casos de personas jóvenes con severas complicaciones. Descuidan sus medidas de bioseguridad de tal forma que reciben una carga viral, alguien les tose en la cara o alguna cosa así, entonces reciben una carga viral tan alta que por más que sean jóvenes y todo, pues tienen unos cuadros catastrófico. El personal de salud que estaba viviendo un respiro después de agotadores meses de trabajo, hoy nuevamente se prepara para atender la demanda de pacientes. La mitad del personal ha salido a lo que es brigadas médicas. Si es que se incrementa y llegamos a tener 80 pacientes y a cerca de los 100 pacientes, pues ese personal tendrá que retornar. Las autoridades anunciaron que en los próximos días se incrementarán más camas en las casas de salud de la capital. Sin embargo, sostienen que esto no resolverá el problema de fondo, pues sin la colaboración y responsabilidad ciudadana, las cifras de contagios continuarán en incremento. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y Guayaquil toma acciones ante el aumento sostenido de casos de COVID-19, mientras las autoridades buscan la forma de acceder a más monitores y ventiladores. Guayaquil se prepara ante un incremento de contagios por COVID-19 que desborde la atención hospitalaria, y aunque se han descartado escenarios como los registrados en marzo y abril del año pasado, la prevención es fundamental, han reiterado las autoridades. La mañana de este martes, los hospitales Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo del IES confirmaron que no hay camas en cuidados intensivos para la atención de pacientes con COVID, por lo que esperan hasta fin de mes ampliar la oferta de camas. En el caso del Teodoro Maldonado se habilitarían 14 camas para hospitalización y en Ceibos 26 camas más en UCI. Este hospital fue centinela durante los meses más duros de la pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido entre la semana pasada y esta? A inicios de esta semana. Se ha duplicado los pacientes en espera de hospitalización para camas UCI. Por lo tanto, nosotros como administración, conjuntamente con el área de salud, se ha decidido generar una ampliación también con respecto a camas UCI. Las autoridades han confirmado que se analizan las formas para acceder a nuevos monitores y ventiladores para la habilitación de las nuevas salas. Aquí en el Hospital Bicentenario ya se han instalado 40 camas más para la atención de pacientes con COVID-19. Además, se instalarán 2 carpas con capacidad de 10 camas cada una en el peaje Chivería y Chongón. En estos puntos se les realizará un triaje a aquellos viajeros que presenten sintomatología. La idea básicamente es que la gente que tenga sintomatología respiratoria acuda, se le hace el triaje, se determina si tiene COVID o no COVID, y de ser así se lo clasifica a su vez si su sintomatología es leve y se lo puede enviar a su casa, se lo envía con medicación. Y de no ser así, pues se lo dirige a una casa de salud. El funcionario adelantó que se contrató nuevo personal médico que estará destinado exclusivamente a la atención de pacientes COVID. Joana Ramos, 24 horas. El primer lote de 50,000 dosis contra el COVID-19 que Ecuador adquirió a Pfizer y BioNTech llegará en la tercera semana de enero, según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Especialistas creen que el Estado debe procurar su distribución rápida, equitativa y gratuita. Será en la semana del 18, la tercera de enero. En esos días arribaría a Ecuador el primer lote de 50,000 vacunas contra el COVID-19 que se ha adquirido a Pfizer y BioNTech.
Así lo dio a conocer la secretaria de Comunicación Caridad Vela en una entrevista ofrecida este martes a un medio televisivo. Para su almacenamiento, transporte, distribución y aplicación, el Ministerio de Salud Pública contará con la ayuda de la empresa privada. 2 bancos privados del país que en 2020 crearon sendos fideicomisos para adquirir insumos médicos, así como 2 iniciativas privadas en Quito y Guayaquil. Han puesto a disposición personal y tecnología para garantizar que el primer lote de vacunas vaya como se lo ha planificado a los residentes y trabajadores de ancianatos, así como profesionales de la salud en la primera línea. Un importante aporte aseguran Andrea Gómez y Rodrigo Enríquez, ambos epidemiólogos, que, sin embargo, recalcan que la importación de las vacunas debe ser, al menos en una primera fase, exclusiva competencia de los estados. El problema es que no sea accesible, que ya ha sucedido en nuestro país. Por otra parte, el que no se pueda llegar a una vacunación universal y que tenga el efecto requerido, que es un efecto de salud pública en donde todos ganemos. También es más fácil controlar una logística de distribución cuando hay un comprador único. Adicionalmente, recuerdan que la iniciativa COVAX, a la que está suscrita Ecuador, permite únicamente realizar compras entre estados y farmacéuticas. Gómez y Enríquez creen que una vez que se vacune a más del 60% de la población, se debería permitir la libre importación, pero solo después de esa meta. Si es que se prioriza ese 75%, podría ser un complemento la empresa privada. Y como no hay un suministro suficiente, nos toca priorizar. Y eso significa definir qué grupo de población tiene que recibir primero la vacuna, porque es el más vulnerable si es que llega a enfermarse. Y una vez que hemos logrado vacunar esos grupos, definitivamente se puede liberar el acceso a vacunas, por ejemplo, a través de proveedores privados. Es la única forma, coinciden, de asegurar un proceso de vacunación masivo y equitativo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias del acuerdo comercial entre Ecuador y el Reino Unido, que entró en vigencia el 1 de enero, permitirá que 236 productos ecuatorianos ingresen sin pagar aranceles al territorio británico. Se trata en realidad de un acuerdo de continuidad. En 2017 entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Sin embargo, el pasado 31 de diciembre, Reino Unido dejó de formar parte de ese grupo y era fundamental conservar las preferencias arancelarias que ya se habían alcanzado. De allí que la firma de este nuevo acuerdo le permite al país continuar con un marco base. Este acuerdo va a permitir igualmente que se mantengan las exportaciones que han sido crecientes. Desde el 2016 hasta el 2018, las exportaciones de Ecuador al Reino Unido han incrementado aproximadamente en un 35%. Y hay que mencionar también que el Reino Unido es el 7º destino de las exportaciones no petroleras de los productos ecuatorianos. Entre los productos que ya tienen un mercado consolidado en Reino Unido están el banano, camarón, enlatados de pescado y flores. Ahora los expertos dicen que se abre la puerta a que las pymes y mipymes puedan llegar a este mercado. 360 empresas se han visto beneficiadas, que no eran exportadores habituales, que han visto un nicho de mercado importante tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. Acordémonos que en el Reino Unido hay un potencial de 66 millones de personas con gran poder adquisitivo para la compra de productos que para ellos resultan complementarios. De su lado, el Ecuador puede importar medicinas, productos tecnológicos y vehículos de alta gama sin aranceles o con aranceles cada vez menores. Y aunque al parecer el 2021 empieza bien en esta materia, hay preocupación en el sector exportador en relación al acuerdo con Estados Unidos. Hay una preocupación importante por el tema del SGP. El SGP es una concesión que otorga los Estados Unidos a más de 190 países y que depende del Congreso y de las renovaciones que se dan. Esto venció el 31 de diciembre y en el momento actual estamos esperando que exista una renovación de parte del Congreso norteamericano y habrá que ver qué condiciones establecen. Desde ese sector creen que es fundamental que se trabaje en un camino hacia un acuerdo comercial definitivo con esa nación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En el transcurso de ese mes, el gobierno enviará a la Asamblea un proyecto de reformas al Código Monetario con el carácter económico urgente. Así lo confirmó el ministro de Economía, Mauricio Pozo, quien apuntó que de su aprobación también dependerá el siguiente desembolso del FMI.
Un proyecto de reformas con el carácter económico urgente contendrá una de las últimas tareas que el gobierno debe cumplir dentro del programa suscrito con el Fondo Monetario Internacional. De ello depende el desembolso de $400 millones en abril. El principal cambio, según el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, se centrará en cerrar toda posibilidad de que el Banco Central del Ecuador financie a los gobiernos de turno. Que sea una institución autónoma e independiente que se encargue de los temas que le competen, la estabilidad económica, el seguimiento de la liquidez. Máximo el 15 de enero estará enviada la ley y da 30 días la ley para la aprobación. La deuda del gobierno con el Banco Central supera los $6.000 millones. Estas operaciones de financiamiento empezaron con el gobierno de Rafael Correa a través de la compra de papeles. Recuperar ese dinero le tomará por lo menos 15 años. Para analistas económicos, allí radica la importancia de blindar a esta entidad bancaria. Siempre es muy fácil decir que el Banco Central me dé plata y yo le doy al Banco Central cualquier cosa a cambio de eso. Le doy un CETE, le doy unas acciones, le doy un papel firmado por alguien, cualquier cosa, ya con eso el Banco Central que se contente, ¿no? Ese es el tipo de engaños que hay que evitar. Es un banco que tiene que ser el sostén y el resguardo de la dolarización y no actuar como un prestamista para gobiernos que no tienen otras fuentes de financiamiento. Esta es la segunda ocasión que el gobierno busca aprobar reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. En noviembre de 2019, la Asamblea Nacional negó y archivó con 70 votos el proyecto urgente de crecimiento económico. Para el economista Pablo Lucio Paredes, aprobar esta iniciativa es el único camino sensato. Cosa sana para todos los ecuatorianos, que el Banco Central no pueda tomarse el dinero de la banca, que el Banco Central no pueda emitir dólares que no son dólares, es decir, dólares falsos. Yo creo que en su mayoría debería ser aprobado. La primera revisión de los compromisos con el multilateral este año se realizará el 15 de abril. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un consorcio internacional está interesado en la administración, operación y reparación conjunta de la refinería de Esmeraldas. La inversión para este proyecto a 25 años bordea los $3.000 millones. El 2021 se presenta con un mejor panorama para el sector hidrocarburífero del país. Este martes, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, presentó al consorcio conformado por 4 empresas que está interesado en la delegación conjunta de la refinería estatal de Esmeraldas. Se trata de la empresa coreana Hyundai Company y las estadounidenses KBR, RGFX y Energy Global Group. La inversión de casi $3.000 millones se canalizaría a través de la banca Morgan Stanley. Es un paso gigantesco para Ecuador. La refinería de Esmeraldas ya no produce lo que el mercado demanda. Entonces hay que hacer el ajuste. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo de esta administración conjunta es el aumento tanto de su capacidad como de su calidad, pues se construirá un tren de alta conversión que permitirá la producción de combustibles con norma de calidad internacional. Permitirán la conversión del crudo, de cualquier crudo que la refinería procese, prácticamente el 99% hacia combustibles de alta calidad. Lo cual ayude a disminuir la contaminación ambiental en el Ecuador. Se estima que este año se inicie con la construcción de la ingeniería básica para el proyecto, que podría tardar de 9 meses a 1 año. Con un estimado de costo de más o menos un 10%, más o menos. Y la construcción en sí misma, que toma alrededor de 3 años. Del total de 25 años del proyecto. Este consorcio fue el único de los interesados que compró las bases del concurso y se calificó para presentar la oferta. Según el calendario, el 19 de febrero es el plazo final para la presentación de ofertas, mientras que el 23 de abril se firmará el contrato para la delegación conjunta. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Tras conocerse algunas decisiones judiciales, la fiscal general Diana Salazar expresó su rechazo ante actuaciones que aseguró no entender. Dijo que el trabajo de la fiscalía se vuelve insuficiente para evitar la impunidad si los jueces no trabajan en ese mismo objetivo. No es la primera vez que la fiscal Diana Salazar cuestiona el trabajo de quienes completan la función judicial, pero en esta ocasión deja notar en sus palabras aún más frustración. El trabajo investigativo que lleva adelante la fiscalía se vuelve insuficiente si el sistema de justicia en su conjunto no trabaja con el mismo objetivo: evitar la impunidad, escribió en su cuenta de Twitter, agregando:
Hay días dolorosos en los que cuesta mucho entender algunas actuaciones. Pese a que no especifica a qué caso en particular se refiere, el señalamiento directo va a jueces y juezas. No, sencillamente se ve que la fiscal está, podríamos decir, desesperada de ver que en algunos casos la función judicial no está actuando acorde a las investigaciones que ella ha hecho. Todo el trabajo hecho por ella y la policía queda en nada. Quienes opinan reconocen que un conflicto más entre instituciones no viene bien, pero sí es necesario, aseguran. El país está cansado de pugnas, pero algunas son imprescindibles. Tampoco es que yo en lo personal tenga las mejores notas para la fiscal, pero hay un trabajo que parece que en algunos ámbitos sí se quiere hacer, que se interrumpe por interferencia de determinados jueces. 196 expedientes sobre actos de corrupción se abrieron durante la pandemia, dejando 185 involucrados, entre ellos exaltas autoridades y sus familiares. Pero solo 13 de estos casos han pasado a la etapa de instrucción fiscal. Los presos escogen a qué cárcel ir, o sea, ellos deciden a qué cárcel quieren estar ellos detenidos. Vemos que el sistema de justicia no funciona para ciertas personas que tienen vinculaciones políticas. Y la sospecha inmediata es que con la plata que se robaron compraron jueces, desgraciadamente. En una de las últimas decisiones judiciales, por ejemplo, se le otorgó habeas corpus al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, procesado. Un magistrado resolvió levantar el arresto domiciliario que pesaba en su contra para que haga campaña política, pues es candidato a la Asamblea Nacional. Pero quienes opinan aseguran también que hay que observar el papel de la Fiscalía. Hace solo una semana, en un comunicado, la propia Fiscalía General se aparta de la decisión de una de sus fiscales. Claudia Romero decidió presentar un dictamen abstentivo, es decir, no acusar a 3 personas dentro de un proceso por delincuencia organizada. Si el fiscal no pide prisión preventiva, el juez no la puede dar. Si el fiscal no acusa, el juez no puede condenar. Siempre el juez va a estar limitado a lo que la fiscalía le pide. Y es como la fiscal general Diana Salazar expresa en un tuit: conflictos que no se resuelven en juzgados. Dayana Monroy, 24 horas. El ex secretario del Agua, Walter Solís, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado tras el desvío de $8,1 millones durante su administración entre 2012 y 2013. Solís también fue sentenciado en el caso Sobornos. Continúa prófugo. Fue por unanimidad. Para los jueces de la Corte Nacional de Justicia no hay duda de que hubo abuso de fondos públicos en el llamado caso Senagua, que involucra al exsecretario Walter Solís y a su asesor jurídico Marco Rodas en el manejo irregular de más de $8 millones. Con pruebas documentales y testimonios, la fiscal Diana Salazar explicó al tribunal cómo fue la trama de corrupción dentro de Senagua entre el 2012 y 2013. La teoría de fiscalía demostró a los jueces que Walter Solís y Marco Rodas utilizaron $8.1 millones para el supuesto pago de un acta de mediación con irregularidades. No obstante, no se concretó el pago y el dinero habría sido desviado a terceros. Aun cuando al inicio fueron 6 los procesados, los jueces sentenciaron únicamente a Walter Solís como ex titular de la Senagua y a Marco Rodas como su asesor jurídico. La sentencia fue de 8 años de prisión y el pago de $2.2 millones, que se considera que es el perjuicio causado por estas transacciones. Los $2.2 millones deberán ser pagados en partes iguales por los 2 condenados. Solís, también sentenciado en el caso Sobornos, aún está en calidad de prófugo y se sabe, no oficialmente, que vive en Estados Unidos. Los jueces Dilsa Muñoz, Iván León y Daniela Camacho, que sentenciaron en primera instancia este caso, también dispusieron el inicio de investigaciones por presunto enriquecimiento privado no justificado de todos los inicialmente involucrados en el caso Senagua. Se trata de una sentencia que aún cuenta con recursos legales de aclaración o apelación, con los que pueden contar los procesados. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.